Se produjeron cambios en la sociedad con la revolución industrial, que cambió el paradigma de las sociedades europeas y de otras zonas del continente. La nueva sociedad que se formó en los países industrializados se concentró de forma progresiva en las ciudades y por el crecimiento de la economía en la actividad industrial. Dos rasgos fueron los que marcaron el devenir de las sociedades industrializadas en Europa, América y ciertas regiones de Rusia y Japón hasta principios del siglo XX. A lo largo del siglo XIX, las fábricas, la burguesía de negocios, la industria, el mundo obrero, la moda o las nuevas pautas sociales tuvieron su escenario en la ciudad. El mundo industrializado fue un mundo de ciudades. Las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso hasta la actualidad. Hay que decir que a comienzos del siglo XX el 7% de la población vivía en núcleos de más de 5.000 habitantes. Pues en 1900 pasó al 25%. Reino Unido, que fue el país donde comenzó la primera revolución industrial y también la segunda revolución industrial, fue donde se produjo el cambio de la sociedad de mayor progresividad con respecto al resto de países europeos y otras zonas del continente. Por ejemplo, el 15% de la población en las ciudades británicas era en 1760. Estamos hablando cuando comenzó la industrialización en Gran Bretaña. Luego ya pasó a 1841 al 35% y ya hacia 1860 la mayor parte de las fábricas se situaban en las ciudades y ya no en las zonas rurales. Londres se produjo la transformación. 7.000 habitantes había en 1750, 1.000.000 en 1800, alrededor de 50 años. Hay que decir que fue la ciudad más poblada del mundo, con el éxodo rural y la creciente natalidad. Y claro, en 1850 la población se multiplicó con respecto a 1800, un total de más de 2,5 millones de población británica. Y esto, bueno, también aumentó en otras ciudades europeas como Birmingham, Bruselas, Glasgow, Milán, París o Viena. Y en 1800 había 23 ciudades con más de 100.000 habitantes. En 1850 eran 40 y ya ese proceso de urbanización que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX provocó que en 1900, a principios del siglo XX, hubiese 180 ciudades de ese tamaño. Madrid evolucionó de los 100 a los 540 en 1900, es decir, pasando un siglo, o el ejemplo también de Barcelona, de los 100 a los 511 habitantes en 1900. Es decir, de 100 años es la evolución, como fueron evolucionando con respecto también a las ciudades europeas. Este crecimiento urbano acelerado provocó miseria. Los obreros, generalmente recién llegados del campo, se hacinaban en barrios construidos en la periferia junto a las industrias. Y claro, no tenían los servicios básicos suficientes porque les faltaba agua corriente, no había iluminación, tampoco había tantas escuelas, a diferencia de la burguesía que vivía en el centro de, de las ciudades. Y la concentración de trabajadores de la industria en las ciudades contribuyó a la toma de conciencia de la clase obrera. Como los obreros tenían problemas, carencias, y su concentración en fábricas y suburbios alimentaron al final la formación de asociaciones para defender sus propios intereses, para mejorar su vida y también su trabajo. Europa creció con la industrialización, también en América hubo crecimiento, o en Rusia o en Japón, y es verdad la evolución al final de que mm, pasaron de crecer pues, total en torno al siglo XVIII, en la segunda mitad, y llegando hasta principios del siglo XX, pues bueno, fue evolucionando y sobre todo Gran Bretaña fue el país que más creció, donde se produjo la revolución industrial, la primera, como la segunda. Y claro, tener 700.000 habitantes en Londres en 1750, a pasar a 1.000.000 50 años más tarde, en 1800, y así fue creciendo, y pasar, por ejemplo, 100 años más tarde, en 1850, a más de 2,5 millones de población, como el resto de población europea. Y como al final los obreros vivían en barrios más pobres, pues, que no tenían agua corriente, ni tanta iluminación, ni había escuelas, a diferencia de la burguesía, pues al final ellos mismos
se unieron para crear asociaciones para mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y sus propios intereses. El proceso modernizador de la población europea estuvo unido a la industrialización. A la nueva sociedad se la llamó industrial, debido a las nuevas características que definía todos sus elementos. Hay que decir que la industrialización no fue equitativa en Europa, ni en los países industrializados toda la población estuviese relacionada con la industria. Poco. Y luego, a mediados del siglo XIX, los países europeos quedaron divididos entre sociedades. Había sociedades más avanzadas y otras menos. Por ejemplo, las sociedades rurales tradicionales. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, había grupos sociales como los comerciantes, artesanos y profesiones liberales. Fueron sociedades que no sufrieron cambios. Y eso que en algunas ciudades sí que hubo procesos de industrialización. Hay ejemplos de muchos países, entre ellos está España, Portugal, Italia, la zona de los Balcanes y en los países del este de Europa. Los trabajadores del campo podían ser pequeños propietarios que cultivaban su propia tierra o arrendatarios y jornaleros que cultivaban la tierra de otros. Los grandes terratenientes tenían el control social y político, que era la nobleza. Y claro, la burguesía, con dinero, compró tierras, imitando la vida de la vieja nobleza. Luego ya hubo sociedades rurales más evolucionadas. Aquí la actividad básica era la agricultura de mercado o comercial, también porque hubo un crecimiento demográfico y urbano, y eso potenció la demanda de alimentos por parte de la población. Estas sociedades había un interés por la tecnificación agrícola para aumentar la producción, y las tierras pertenecían a los nobles, la gran burguesía y los campesinos ricos. Para ellos trabajaban los arrendatarios, los obreros agrícolas y los criados, tanto en las faenas del campo como en lo doméstico. Y bueno, esto se intensificó en algunas regiones de Inglaterra. Luego ya las sociedades urbanas, ahí se produjo una industrialización y un éxodo rural. Fueron zonas mucho más desarrolladas e industrializadas. Países como Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania o la parte del norte de Italia. Y claro, aquí predominaron tres grupos. Burguesía industrial, las clases medias, que eran profesionales liberales, trabajadores cualificados y funcionarios. Y bueno, una gran población que era el grupo proletariado, que vivían de los salarios de bueno, donde trabajaban en las fábricas, en el trabajo doméstico o en otros oficios. Hay que decir que en la industrialización fue un cambio de paradigma, aunque no llegó de forma equitativa a los países europeos. Algunas zonas como las sociedades rurales tradicionales, pues la agricultura era la que predominaba. Había comerciantes, artesanos y profesiones liberales. Eran países que sí que se desarrolló la industrialización, pero de menor medida. Y claro, quien tenía poder al final eran los terratenientes, el estamento nobiliario, y luego ya a finales del siglo XIX, bueno, pues eh, quien dio, sí, la estructura al final fue la burguesía enriquecida, que es la que imitó pues, los hábitos de la vieja nobleza. Luego, las sociedades rurales más evolucionadas, la agricultura continuaba, pero ya había tecnificación para la alimentación, y luego ya las sociedades urbanas eran ya industrializadas y por el éxodo rural. Y había ricos, y bueno, el resto de la población era proletariada. Vivían del salario de las fábricas. Finalizo, comentar. Al final es la evolución de la sociedad, los diferentes estatus que hay y también las sociedades de ambos países más o menos industrializadas. Comento que tengo ahora de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.